Hola, buenas tardes a todos. Sí está bien resbaloso. Ok, esas son buenas noticias, Jimmy. Hoy no me voy a mover tanto. Déjame centrarme un poquito más. Ah, si tienen por ahí el agüita, se las agradecería mucho. Eh, Estoy muy contento porque hoy estamos iniciando una nueva serie. Y ya tenía tiempo queriendo hablar largo y tendido acerca del tema central de nuestra fe, que es Cristo. Así que, sin más preámbulo, titulamos esta nueva serie Más que un rabino. Saben, uno de los pilares más importantes de nuestra fe, quizás por no decir que es el muro, el pilar central de donde el cristianismo nace, es precisamente la perspectiva que tenemos los cristianos acerca de Jesús. ¿Quién es este hombre, Jesús de Nazaret? ¿Y qué hizo exactamente durante su estancia entre nosotros? ¿Qué pasó una vez que Él ya no estuvo más entre nosotros? La respuesta a esas preguntas es lo que verdaderamente hace que un cristiano sea un cristiano. Saben, el tema de Jesús de Nazaret no es un tema que sea ajeno, al menos no dentro de las religiones monoteístas más influyentes del mundo. No es ajeno Jesús de Nazaret para los judíos, tampoco lo es para los musulmanes, por ejemplo. Ambas religiones tienen su concepto y tienen conceptos hasta cierto punto interesantes acerca de la persona y de las obras de Jesús. Pero es para nosotros, los cristianos, para quien este solo concepto tiene un peso diferente. Realmente lo que creemos nosotros acerca de Jesús, cuando lo contrastas con lo que creen otras religiones acerca de Jesús, te das cuenta porque Jesús, cuando estuvo entre nosotros, dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. Porque verdaderamente lo que creemos acerca de Jesús es disruptivo. Es algo que a los judíos les parece sumamente ofensivo. ¿Cómo es que Yahvé, el Dios eterno, creador de todo, se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros y no nos dimos cuenta? Más aún, ¿cómo es que el hombre que caminó entre nosotros no trajo el reinado que había sido profetizado y no se cumplieron las profecías que tenían que ver desde su perspectiva con la instauración la restauración, mejor dicho, del reino davídico en Israel? Y se preguntarán los musulmanes, ¿por qué los cristianos creen que este hombre, que no es diferente de Abraham, que no es diferente de Moisés, a quienes los musulmanes dicen sí, eran hombres, mensajeros de Dios? Este hombre Jesús, según los musulmanes, era también un mensajero de Dios, con un mensaje importante al que teníamos que escuchar. Pero, ¿Dios mismo? ¿Pero una muerte expiatoria? Jamás. Entonces, lo que creemos los cristianos acerca de Jesús hace una gran diferencia. Y se ha puesto en perspectiva como un terreno neutral el analizar la figura histórica de Jesús como un puente entre religiones, que permita conversaciones, que permita el diálogo. Sin embargo, entre esta distinción en el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, hay un trecho larguísimo. Me quiero ocupar precisamente del Cristo de la fe. ¿Cuál es el Cristo de los cristianos? Me queda claro cuál es el Cristo de los judíos. Un rabino. Me queda claro cuál es el Cristo de los musulmanes. Y quiero decir Jesús de Nazaret porque ellos ni siquiera le van a atribuir el nombre de Cristo. ¿Cuál es el Jesús de Nazaret de los musulmanes? Un mensajero más de Alá. No más importante que Mahoma, pero uno importante. Entonces, el Cristo de los cristianos es el que me ocupa
Porque me doy cuenta que también se marca una brecha muy grande entre el Jesús que confesamos, el Jesús que adoramos y el Jesús en el que verdaderamente creemos. ¿Quién es este hombre verdaderamente para mí, que me confieso a mí mismo cristiano? ¿Cuál es el alcance que le puedo atribuir a su persona, a su carácter, a su muerte, a su resurrección? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Pues la respuesta es que tiene que ver muchísimo. Digo, no por nada nos llamamos cristianos. Es decir, sin Cristo no hay cristianismo. Sin un Cristo como el que está representado en la Biblia, pues lo que nos queda es un maestro más, un profeta más, un hombre con un mensaje digno de escuchar, pero nada más. No tiene capacidad de salvar a nadie, no tiene capacidad de redimir a nadie, no viene por segunda vez, no, es un hombre y ya. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, entonces creo que nos empezamos a preguntar, ¿y entonces qué hago aquí? Si el Jesús en el que yo creo no tiene las facultades que la Biblia enseña, si el Jesús del que hemos venido predicando no es verdaderamente la persona que la Biblia me ha dicho, entonces, ¿qué hacemos aquí? De ahí la importancia de que como cristianos nos empecemos a enterar, ahora sí, que de todas, quién es Jesús y qué representa su persona y su obra en la tierra para mí el día de hoy. Uno de los capítulos más importantes acerca de lo que creemos acerca de Jesús, acerca de lo que los teólogos llaman la cristología. Uno de los pasajes más importantes acerca de nuestra cristología está en Filipenses 2:9 al 11. Y quiero que me ayuden a leerlo, por favor. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Desde luego está hablando de Jesús. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que, otra vez, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Pablo no está dejando a nadie fuera de la autoridad de Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por este domingo, gracias por esta mañana. Dios, te agradecemos tanto porque no damos por sentado la posibilidad de estar aquí con nuestros hermanos, con libertad, con salud. Sí, quizás entre muchos problemas, pero al mismo tiempo en el lugar correcto, en el momento correcto, para que tú respondas a cada uno de ellos, para que tu palabra viva y eficaz empiece a penetrar hasta las profundidades de mi corazón y desde la profundidad tú empieces a generar la persona de Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo está haciendo una declaración sumamente importante acerca de Jesús. Pero antes de meterme en la persona de Jesús, quiero dar un paso todavía más atrás y hablar de algo muy importante, su nombre. ¿Cuáles son los nombres con los que conocemos a Cristo y con los que se revela Él mismo en la Biblia? Hay muchos nombres. De hecho, hay un librito que se llama Los Nombres de Cristo y trae cientos de nombres. Todas las referencias que se utilizan como un sinónimo de lo que Jesús es, de lo que Jesús hace o de lo que Jesús iba a hacer en la historia. Sin embargo, para tener un criterio más objetivo acerca de qué nombres utilizar en este mensaje, no me quedó más que las matemáticas.
¿cuáles son los nombres más mencionados en la Biblia acerca de Jesús? ¿Por qué es importante el nombre? En la revelación de Dios, el nombre nunca es un sonido sin sentido. El nombre es la expresión de una realidad. El nombre no me dice algo acerca del ser de una persona. El nombre de una persona que está en la Biblia me dice todo acerca de su ser. ¿Cuál es el núcleo del ser mismo? Así que si queremos empezar a conocer a Jesús, yo creo que más nos vale empezar a conocer acerca de su nombre. Porque su nombre nos dice todo acerca de su personalidad. Y desde luego, el nombre que comienza toda la historia es el nombre de Jesús. Mateo 1:21 y Lucas 1:31 nos dicen no solamente que el nombre de Jesús fue el nombre que María y José escogieron para él. Así como que, qué bonito, le voy a poner Jesús. No. Sabemos, por lo que dicen estos versículos, que Dios explícitamente ordenó que ese fuera el nombre que se le pusiera. Es decir, Jesús no se llamaba Jesús por elección de sus padres. Jesús se llamó de esa forma por elección de Dios. Dios estaba queriendo mandar desde entonces un mensaje. El nombre de Jesús en su raíz hebrea esencialmente es idéntico al nombre de Josué. Jehová salva. Jehová es nuestra salvación. Eso es lo que Dios estaba queriendo comunicar a la tierra a través de enviar un hombre llamado Jesús. Dicen los evangelios, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y desde entonces Dios nos está enseñando algo muy importante acerca de Jesús. Este es el que le viene a poner el punto final al sufrimiento de mi pueblo para siempre. Y se va a llamar igual que aquel que los introdujo en la tierra prometida, que los sacó de la miseria del desierto y los llevó a la tierra donde fluye leche y miel. Y se va a llamar igual que aquel otro que menciona el profeta Zacarías, un Josué, un sumo sacerdote. Y no quiero profundizar en eso porque lo voy a ver después, más adelante en esta serie, a Jesús como rey y sacerdote y además como profeta. Pero al mismo tiempo Dios está mandando un mensaje. Este nombre lo podemos rastrear en la historia y podemos encontrar que hay personas que llevan ese nombre y que hay personas que tuvieron un rol específico y tuvieron una trascendencia específica en la historia del pueblo de Israel, y no fue algo menor. Así que este Jesús, así al igual que el otro Josué, viene a ponerle fin a la miseria más grande que tiene el ser humano, que es el pecado. El pecado, aunque muchos lo vean de una forma de que es algo liberador, de que el verdadero yugo es el de cargar el peso de hacer lo que Dios nos manda. No, amados. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El verdadero yugo que cargamos es el del pecado que nos asedia. Por eso cuando Hebreos 12 nos invita a correr la carrera que tenemos por delante, nos habla de que tenemos que dejar el pecado que nos asedia. No sé si has visto, te gustan las películas o las series con temática medieval, pero a mí me gusta mucho porque en esta época de la historia, en la edad feudal, se utilizaba que había muchos reinos fortificados, castillos con murallas prácticamente impenetrables, de tal forma que no podía llegar un ejército y plantarse a la batalla directamente contra las murallas de este castillo porque iba a ser un suicidio. Sin embargo, las guerras se ganaban a través del asedio. Se ganaban a través de rodearse del castillo y empezar a cortar los suministros de las personas que vivían adentro de esa fortaleza. Sí, no iba a haber una confrontación directa, sí, no iba a haber
espadas inmediatamente, pero pronto la ciudad que estaba siendo asediada se iba a ver corta de suministros, se iba a empezar a ver en hambre, se iban a empezar a encarecer los precios de las mercancías que se comerciaban adentro de la fortaleza, porque ya no hay cómo traer esos suministros. Y todo eso empezaba a desestabilizar adentro de la fortaleza. El enemigo sigue utilizando la estrategia del pecado de la misma forma. Dice la palabra que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Para quienes verdaderamente nos llamamos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, el pecado es un problema en nuestras vidas. El pecado debe o debería representar algo lo suficientemente poderoso como para quitarnos el sueño, como para frustrarnos el día. El pecado debería representar algo lo suficientemente importante como para drenar una gran parte de la energía que posees, por el solo hecho de que supone un obstáculo entre tú y Dios. Supone algo que es capaz de hacerte tropezar, algo que es capaz de arruinar tu vida, arruinar lo más hermoso que tienes en tu vida, que es tu relación con Dios. Y lo digo, debería o podría ser. Para quienes verdaderamente queremos agradar a Dios, el pecado es un peso. De pronto, la lucha contra el pecado se puede convertir no en una batalla cara a cara, porque el pecado no tendría parte y suerte sobre nuestras vidas. Se convierte en un asedio, donde el enemigo busca a llegar a la suficiente cercanía de nosotros, cosas que empiezan a cortar nuestro suministro más importante, que es el suministro de la fe. Porque ahí es donde el diablo le va a empezar a pegar primero. Porque en la medida que nuestra fe en Cristo se ve amenazada, todo lo demás que creemos acerca de Él y acerca de Dios empieza a caerse ficha por ficha como en un efecto dominó. El pecado nos asedia y la promesa que Dios está haciendo, esta garantía divina, es que Jesús, cada vez que mencionamos el nombre de Jesús, estamos clamando a aquel que es capaz de por fin ponerle fin a esta miseria, a este asedio. Este campeón que llega desde afuera, rompiendo las líneas del enemigo y diciendo: hijo, eres libre del pecado que te asedia. No tiene mi pueblo por qué estar siendo asediado por el pecado. Esta lucha se puede convertir en una lucha frontal, donde no luchas en tus propias fuerzas, sino en la de aquel que es más que vencedor, sino en las fuerzas de aquel que verdaderamente ha vencido al mundo, al sistema del mundo y a todo lo que el diablo te quiera poner bajo tu asedio. Entonces, el nombre de Jesús implica que el propósito del Hijo de Dios al encarnarse en la tierra era ponerle fin a este asedio continuo del pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sigue siendo una promesa para todo aquel que se acerca a Jesús. Ese no solo fue un nombre terrenal, es la promesa divina de quien vive agobiado por el pecado. Y otra cosa muy importante es el recordatorio perpetuo de que la salvación viene del Señor. De pronto puede empezar a pasar el tiempo y se nos puede empezar a olvidar de dónde vino nuestro socorro. Quizás fueron mis habilidades, quizás fue mi resiliencia, mi buena reputación, mis habilidades de cualquier tipo. No. Quiero recordarte el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Puedes poner tu nombre ahí. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esa garantía en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Número 2, otro nombre sumamente importante y que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, desde luego, es el de Cristo. Y utilizamos Jesucristo como una fusión de ambos nombres. Pablo utiliza a Jesucristo como una fusión de ambos nombres, simple y sencillamente para dar a entender la doble naturaleza de Jesús. Si Jesús es el qué de Dios, es el propósito de Dios, es la misión de Dios, entonces Cristo es la visión. Cristo representa el cómo. Él salvará al mundo de sus pecados, y cómo, a través de capacitar a una persona. Porque Cristo precisamente significa el ungido. En la antigüedad se ungía a los reyes, y se ungía a los reyes en señal de que Dios les estaba no solamente capacitando, sino de que ellos eran la fiel representación del gobierno divino en la tierra. Es decir, no era nada más un poder de mando, era un poder de representación. Y aquellos hombres que eran ungidos, tanto los reyes como los participantes del sacerdocio levítico, y excepcionalmente el profeta Eliseo, que es el único que vemos que es ungido, tenían no solamente un gran poder y una autoridad a su disposición, sino que tenían la representación de la voz de Dios, del gobierno de Dios o de la labor de Dios mismo en el cielo, ellos en la tierra. De esa forma, Jesús, cuando se presenta por primera vez en la sinagoga, lee este maravilloso pasaje de Lucas 4:18 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. Y desde ese momento Jesús dice: yo he sido capacitado. Yo soy el que tiene la facultad de dar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Nada más para empezar. Para eso Jesús fue ungido. Para eso Jesús estaba. Este era el cómo. ¿Cómo iba Jesús a salvar al pueblo de sus pecados? Bueno, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y le había capacitado sobrenaturalmente para hacer todas estas cosas. Ninguna otra persona en la historia será capaz de emular todos los hilos que Jesús fue emulando en vida. Precisamente, una de las cosas que hace más disruptivo al cristianismo es llamar a Jesús el Cristo. Porque al menos para los judíos, el Cristo era un concepto sumamente complejo. No era solamente un político. Al mismo tiempo que era un político, tenía que ser un buen pastor que iba a pastorear bien a la casa de Israel. Al mismo tiempo tenía que ser el siervo sufriente de Isaías 53. Tenía que reunirse dentro de él varios factores para entonces poderlo llamar el Cristo. De esa forma, el que algunas personas empezaran a llamar a Jesús Cristo se convirtió en algo sumamente ofensivo para la religión de su época. Porque como un simple hombre nacido en un polvoriento pueblo llamado Nazaret es el Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre, hijo de María, hermano de Santiago y de Judas y de todos ellos, cómo es posible que este hombre carpintero tenga dentro de sí la capacidad de liberar al pueblo de la esclavitud que tenían con Roma, del yugo político que pesaba en ellos desde hace cientos de años? ¿Cómo es posible? La pregunta quizás sigue siendo la misma.
para nosotros. ¿Cómo es posible que un hombre que caminó en Palestina hace 2000 años tenga tanto peso en su persona y en su trabajo que nosotros podamos, por el solo hecho de creer en Él, de suscribirnos a Él, a lo que Él hizo, a lo que Él representa? ¿Cómo puede ser que tenga el poder para quitar mi ceguera espiritual? ¿Cómo puede ser que tenga el poder para sanar mi corazón quebrantado? Lo tiene porque Dios lo ungió para ese solo propósito. Cristo fue ungido y capacitado para dar cumplimiento a esa escritura. Al mismo tiempo, Cristo es una persona tan compleja que al final de los tiempos el apóstol Juan está sumamente entristecido, Apocalipsis 4 y 5, y ve un rollo que nadie puede abrir y se pregunta: ¿quién será digno en el cielo y en la tierra para abrir este rollo, para leer los misterios que Dios tiene que decir a la humanidad? Y de pronto ve una figura dual. Cristo no es estático. Cristo no es una figura que podamos definir fácilmente. Sin embargo, Cristo es todo lo que necesitas porque Dios lo facultó para eso. Y cuando Juan pregunta: ¿quién será digno?, una imagen de un león se transforma en la imagen de un cordero. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de la persona de Jesús se concentran tantos matices que es muy complicado definirlo. Por lo mismo es muy complicado y fue muy complicado para los hombres de su época el seguirlo, porque buscaban demasiadas cosas en él. Al mismo tiempo buscaban que ciertas cosas resaltaran. Pero él nos da el contraste más hermoso: un cordero y un león, un depredador nato, símbolo de la realeza, símbolo de autoridad. Y al mismo tiempo nos da la imagen de un animal cuya única función era la de ser sacrificado. Ese es el Cristo el que adoramos. El Cristo que tiene la autoridad para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese su nombre. Es el mismo que tiene la autoridad para dar su vida en rescate por ti. Es el mismo que tiene la autoridad y la disposición para verter su sangre en pago por tu vida. Ese es el Cristo al que adoramos. Ese es el Cristo el que buscamos. Ninguna otra persona en la historia no ha sido ni será capaz de emular los matices de la persona de Jesús. Nadie es más digno porque nadie es al mismo tiempo cordero y león. Y al mismo tiempo, porque Él ha sido ungido, Él es la representación fiel de la persona de Dios en la tierra. La primera persona de la Trinidad revelada así en la historia bíblica se revela a través de Jesús de forma fiel. Y así lo dice Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible. Él representa la sustancia misma de Dios. No hay variación alguna. No hay mitad hombre y mitad Dios. No hay un simple hombre que luego fue iluminado. Él es la imagen misma. Hoy escuchamos que muchos hombres se autodenominan el ungido de Jehová. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que como hombre te llegues a autodenominar el ungido! Y la onda es que el ungido se autodenomina cuando hay que ejercer mando. Pero cuando hay que dar la vida, ya no eres el ungido de Jehová. Cuando hay que perder la vida, vituperado y golpeado y en pobreza y en muchas cosas, ya el ungido de Jehová le baja 2 rayitas. Solo hay un ungido de Jehová. Y todos los demás somos siervos de ese ungido. Y precisamente quiero ir al punto número 3. Creí que iba bien con el tiempo. Otro nombre de mucho peso en el Nuevo Testamento para Jesús
es el nombre de Señor. Según algunos especialistas, es el segundo título más utilizado para Jesús, el decirle Señor. Y es el título más importante, porque conforme los cristianos iban madurando sus ideas acerca de Él, la primera confesión de fe que se hizo era Jesús es Señor. Los primeros cristianos, al preguntarles sobre la persona de Jesús, deberían responder, Jesús es el Señor. Y esa era toda la confesión de fe, suficiente como para poner su vida en peligro, suficiente como para que muchos de ellos terminaran dejando su vida en el circo romano, convirtiéndose en una antorcha humana en el jardín de Nerón, porque esto desafiaba la autoridad del César. Esto desafiaba la adoración que se daba en aquellos tiempos al César romano. Y todos creían que el César era Dios. Él era el kurios, como se dice en griego. Y cuando estas personas se negaban a confesar que César era el kurios, entonces la cosa se les ponía complicada. Los primeros cristianos estaban comprometidos con el mandato de obedecer al rey, de respetar a las autoridades civiles. Sin embargo, jamás pudieron dar su brazo a torcer en el llamar al César con el honor y la majestad que traía el término kurios, Señor. Jesús es Señor. Y vemos en el Nuevo Testamento dos usos importantes de esta palabra. Uno de ellos es el uso para designar a una persona que tiene mucho dinero y que por lo tanto tiene esclavos a su servicio. Y me encanta que Pablo, uno de los hombres más importantes para la cristiandad, en Romanos 1:1 se presenta a sí mismo como Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, si Jesús es Señor, si Jesús es kurios, entonces tiene al mismo tiempo a su disposición a varios dulos, varios esclavos. Y Pablo se presenta de esta manera como el esclavo de Jesucristo. Y quizás eso es lo que lo lleva a continuar con este razonamiento. Y más adelante, 1 Corintios 6, 19 y 20, lo lleva a hacer reflexionar a una iglesia media desubicada, a una iglesia que le hacía falta un ajuste de cuentas, a la iglesia de los Corintios, y le dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Para reconocer a Jesús como Señor, necesito empezar a darme cuenta que yo soy de su propiedad. Para que yo pueda llamar a Jesús Señor, necesito darme cuenta que yo le pertenezco. Y si le pertenezco a Él, no me pertenezco a mí mismo. Ya no es mi cuerpo mi decisión. Ahora soy de Él. Ahora le pertenezco a Él. Fui comprado por un precio muy alto y no fui comprado por un precio en dinero. Fui comprado por el precio de su sangre preciosa. Y esa sangre invaluable tiene la autoridad para comprarme, pero no para dejarme en esclavitud. Al contrario, he sido comprado para dejar la esclavitud a la carne. He sido comprado para dejar la esclavitud al pecado. He sido comprado para ser heredero de un reino inconmovible, eterno y que está por venir. Así que cada vez que llamamos a Jesús Señor, yo creo que más nos vale darnos cuenta que si llamamos a Jesús Señor es porque asimilamos con ello que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido crucificados con Él y que con Él al mismo tiempo hemos resucitado a una nueva vida, a nuevos deseos, a nuevos propósitos, una nueva perspectiva del mundo, todo porque fuimos comprados por precio. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, entendemos que Cristo nos posee.
Él nos ha comprado en la expiación y por lo tanto somos posesión suya. Cuando lo llamamos Señor, nos damos cuenta de que somos sus siervos. Pero todavía hay un uso más alto para la palabra Señor, que es lo que se le llama como el uso imperial. El uso imperial es este uso que te comentaba al principio. El uso imperial de la palabra Señor es el que se utiliza para declarar que alguien pertenece al reino de una persona. Entonces, quienes estaban bajo el dominio del Imperio Romano llamaban a César Señor, porque bajo ese reino estaban siendo dominados. Pero quienes sabían que estaban bajo el dominio de un reino celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús era su Señor. Y Jesús nos advirtió de esto. Pablo nos advierte primeramente que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Todos podemos obviamente decir la palabra Jesús es el Señor, pero esta declaración de que yo soy el doulos y Él es el kurios, de que yo soy participante de un reino y que Él es el emperador y yo soy el súbdito, parte de la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo. No nos es fácil a nosotros el llamar a Jesús Señor. Jesús decía en Mateo 7 de que vendrían tiempos donde muchos le dirían Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿Qué no hicimos aquello en tu nombre? Y está utilizando el mismo título imperial para Señor. Es decir, que se puede fingir que Dios, que Jesús tiene la autoridad máxima sobre nuestra vida. Y Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. En el griego, el hacedor de maldad al que se refiere Jesús es alguien que no se sujeta a la autoridad suprema de su señorío. Necesitamos al Espíritu Santo para que podamos llamar verdaderamente y auténticamente a Jesús como Señor. Señor, tú tienes toda la autoridad sobre nuestra vida. Y vemos cómo en la vida de al menos 2 de los apóstoles hay momentos donde sucede algo que los transforma para siempre y tiene que ver siempre con la palabra Señor. El primero de ellos es Pedro. Jesús se sube a su barca y Pedro está como que titubeante. ¿Qué quiere este hombre extraño? Ya terminé de pescar, me está diciendo que vaya otra vez. De repente sucede una pesca milagrosa y Pedro no se detiene a pensar en la lana que se acaba de ganar con todos los peces que llenan su barca. Pedro cae en sus rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y a partir de ese momento, no más Pedro, pescador de hombres. Hello, Pedro, pescador de almas. Hello, Pedro, discípulo y posteriormente apóstol de Jesucristo. El segundo de ellos es Tomás, que está confundido porque, el Mesías no podía ser crucificado. O sea, el Mesías iba a partirles el queso a todos. Por eso cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él sea traicionado y crucificado y todo esto, y Pedro le dice, no, que eso nunca te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que las intenciones de Pedro todavía estaban arraigadas en una figura mesiánica que él no representaba, una figura mesiánica que él vino a reivindicar. Entonces ahora tenemos a Tomás, está sacadísimo de onda y dice, no, pues sí es cierto que resucitó, que me enseñe sus heridas. Y Jesús, siendo Jesús, permite que su cuerpo glorificado, que no había permitido que tocara a María, llegue este incrédulo, este escéptico, no sé cómo denominar a Tomás, y vea los hoyos en sus manos, y en cuanto los ve dice, Señor mío y Dios mío. Otra vez, el título imperial para Jesús.
¿Cuál será el momento en el que finalmente nosotros nos demos cuenta? ¿Será a través de lo milagroso? Quizás, pero puede ser también en un momento de duda y de desesperación, que terminemos diciendo: ¿cómo es posible que Dios haya sufrido? ¿Cómo es posible que yo esté sufriendo si Él venía a acabar con mi sufrimiento? Probablemente al ver las heridas en las manos de Jesús y al darme cuenta que esas heridas fueron por mí, suceda lo mismo que le sucedió a Tomás: Señor mío y Dios mío. El señorío de Cristo es algo que es muy sencillo de decir y de expresar, pero en lo más profundo de nuestro corazón es algo que es muy complicado de reconocer. Y a veces tienen que suceder estos momentos extraordinarios en nuestra vida, y a veces simplemente tenemos que abrir el corazón y decir: Jesús es Señor. A veces cuando hacemos estas oraciones de fe, tengo ciertos conflictos cuando dicen: nada más reconoce a Jesús como tu Salvador personal y ya. No es mi Salvador personal. Jesús es mi Señor. Es en el señorío de Cristo en donde yo me encuentro a mí mismo siendo participante de su reino. En el señorío de Cristo. No en la aceptación de un catecismo, no en la aceptación de una doctrina que se escucha bonita. Es algo que tiene que suceder en lo más profundo de tu corazón. Ese es el famoso encuentro con Cristo. Muchas veces yo me encontraba agobiado porque yo sentía que para encontrarme con Cristo tenía que pasarme algo como a Pablo, y que en algún momento una luz me encegueciera y me dijera: Manuel, Manuel, ¿por qué me persigues? El encuentro con Cristo sucede en el momento que el Espíritu Santo nos da la potestad de caer en nuestras rodillas y decir: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Tú eres todo lo que necesitaba, todo lo que estaba esperando. Y por eso cierro con el último nombre de Jesús. Si bien es cierto, este último no se menciona con la misma frecuencia que los otros tres, sí tiene una gran importancia porque es con el cual Jesús se denominaba a sí mismo. Uno encuentra que es amable decirle a las personas como las personas te dicen que les llames, ¿no? Y Jesús constantemente invitaba e insistía a que las personas lo llamaran Hijo del Hombre, porque Él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Y no es un título como de Jesús tirándose para que lo levanten. No es un título que implica como que Él era solamente un predicador en el desierto y pobrecito, soy solamente el hijo de un hombre, un pobre venadito que habita en la serranía. El Hijo del Hombre tiene un peso, un poder y una connotación tan exaltada que cuando ves a Jesús utilizándolo en más de 80 ocasiones en el Nuevo Testamento, dices: algo se tenía Jesús con este nombre que verdaderamente nos tiene algo que decir a nosotros. Él es el Cristo, Él es el Señor, pero Él es el Hijo del Hombre. Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre tomándolo de esta escritura que está en Daniel 7, 13 y 14. Si me pueden ponerlo en pantalla. Daniel 7, 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
La expresión Hijo del Hombre hace como ninguna otra alusión al poder, al dominio y a la majestad de Jesús. Jesús se fue con todo al denominarse Hijo del Hombre. Y cuando vemos en qué contextos Jesús utiliza esta expresión, este nombre, Hijo del Hombre, nos damos cuenta de lo exaltado que es y de lo profundo que es. No era un título para él hacerse menos de lo que realmente era. Era el título que nos dice exactamente quién él es y a qué ha venido a la tierra. Y vas a encontrar que muchas veces Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, diciendo: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es superior al día de reposo, dándole así al traste a todas las tradiciones hebreas. Y nos vamos a encontrar a Jesús diciendo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hasta llegar al punto final, cuando delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote ya desesperado le dice: bueno, te conjuro por el Dios viviente, ¿eres el Cristo o no? Jesús le dice: tú lo has dicho. Y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y descendiendo en las nubes del cielo. Y pum, el detonante de la crucifixión misma. Que si las autoridades romanas lo acusaron de sedición, que si los judíos lo acusaron de blasfemia, finalmente el nombre de Jesús era suficiente para ser acusado de sedición, porque se supone ser un señor por encima del señorío de César, y supone ser una blasfemia para los judíos, diciéndoles que Dios mismo se había hecho carne y que luego regresaría y él iba a estar sentado a la diestra, que él era el mero mero, aquel del cual el Salmo 110 dice: Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Y esto fue algo que les voló la cabeza a los judíos en ese tiempo. No es una expresión de humildad. El Hijo del Hombre es una expresión de reino, de dominio, de autoridad. Cuando Esteban estaba predicando nuevamente delante de las autoridades religiosas judías, al terminar su predicación, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Y Esteban les está pegando duro. Y es nuevamente esta frase la que lo pone en peligro de muerte. Si oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué, Esteban? Tenías que usar exactamente la misma expresión que detonó la muerte de Jesús, la misma expresión que detonó la muerte de Esteban. Pero Esteban no lo hace de una forma dogmática, lo hace lleno del Espíritu Santo,
lo hace viendo la gloria de Dios. Quizás Dios, sabiendo que eran los últimos minutos de la vida de Esteban, le permite ver a Esteban por última vez como una realidad lo que Jesús había dicho hace no muchos años. Es una realidad que Él está sentado a la diestra de Dios. Y porque es una realidad que Él está sentado a la diestra del poder de Dios, entonces es una realidad que Él está por venir por segunda vez en las nubes del cielo. Es una realidad que este reino, que este mundo va a pasar. Es una realidad que al mismo tiempo el sufrimiento, la injusticia, el pecado, todo lo que está asediándonos constantemente va a pasar, porque Él viene de las nubes del cielo a tomar el dominio de lo que le pertenece, porque Él es el Hijo del Hombre. Y declaramos estos nombres acerca de Jesús porque esta es la forma de cómo nosotros nos vinculamos a Él. Y si yo me vinculo a Él como Salvador, a aquel como el ungido, el capacitado específicamente para sacarme de mi miseria, para sanar mi corazón, para quitarme las vendas de mi corazón, aquel como uno que merece todo de mí, que yo puedo llamarme siervo de Él, que yo le pertenezco, y aquel que está por regresar, aquel que no murió en vano, aquel que se desligó de su autoridad pero no la perdió para siempre. Eso es lo que sostiene nuestra fe, amados. Eso es lo que le da color a nuestros días. Porque si Cristo no está sentado a la diestra del Padre, entonces tú y yo estamos fritos en el sufrimiento de este universo. No tenemos nadie a quien esperar. Pero por cuanto Él es el Hijo del Hombre, sabemos que todo lo que vivamos en este mundo es una leve tribulación momentánea. Y que el peso que se va grabando sobre nosotros no es el peso del pecado, es el peso de la gloria de Dios. Donde cada vez más podemos ver, como Esteban, que se está abriendo el cielo, que el cielo no está cerrado sobre nuestras vidas, sino que cada vez cuando la oscuridad de este mundo nos está golpeando, podemos ver por el Espíritu la gloria de Dios, y que el Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí, que Él tiene el control, Él tiene la última palabra. No hay una situación de tu vida que se le escape. No hay una situación de tu vida sobre la cual Él no pueda actuar en este momento, porque Él ha sido ungido, porque Él es el Señor, porque Él tiene la autoridad. Tu vida misma no se le escapa. No hay algo en tu vida que puedas acceder fuera de Él, que Él no tenga ya y que te pueda retribuir 1,000,000 de veces lo que estás buscando en otros lados. ¿Qué podemos hacer ante el nombre de Jesús? Lo que dice Pablo: postrarnos ante Él y confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque eso es lo que Jesús vino a anunciar con su persona y con su obra. No todo está escrito para tu vida. No es el final el día de hoy. La suerte no está echada. No estás condenado a ser un pecador. No estás condenado a ser un desdichado. Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad para rescatarte de donde quiera que estés. Señor, te damos gracias por este tiempo. Dios, es difícil. Es difícil para nosotros entender, quizás de forma teórica, algo que muchas veces tiene que empezar de forma práctica. Por eso, Dios, no te pido que hoy termine todo en el entender teóricamente quién eres. Hoy te pido, Señor Jesús, ese encuentro de Pedro, de Pablo, de Tomás. Hoy te pido, Señor Jesús, que veamos los cielos abiertos como Esteban y nos demos cuenta de quién tú eres y dónde estás, que representa lo que has hecho para nosotros. Dios, yo te pido que hoy
los corazones quebrantados sean sanados, que hoy los ciegos espirituales comiencen a ver lo que se resistían a ver, lo que la dureza del corazón no deja ver, que a todos los que se encuentran en prisiones, en cárceles, de enfermedades, de pecados, de patrones que vienen de muchos años de conducta, Señor Jesús, abre esas prisiones. Dios, que nos podamos dar cuenta que el año agradable del Señor está sobre nosotros, que estamos aquí, que el reino ha sido inaugurado, que el reino ha comenzado, que los dolores de parto de la creación han comenzado y que nuestra redención está cerca. Que hoy, Señor Jesús, podamos clamar junto con el Espíritu como tu novia diciéndote: ven, ven, Señor Jesús, otra vez en las nubes del cielo. Llévanos a ser un pueblo que anhela tu venida. Llévanos a ser un pueblo que se postra ante tu nombre, que reconoce tu señorío, tu autoridad, que reconoce que no eres uno más entre muchos, que reconoce que tú eres el único, el ungido, el verdadero, el auténtico, la imagen de Dios invisible. Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Porque no adoramos al nombre que es sobre todo nombre. Que tus labios lo confiesen ahora con el entendimiento de quién Él es, para qué Él vino, porque Él está sentado. Ponte de pie y vamos a adorar el nombre que es sobre todo nombre. No te limites a repetir una canción. Ahora que sabes, que conoces lo que significa el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, empieza a adorarlo por lo que Él es. Empieza a adorar, a aclamar su nombre. Que tu boca aclame el nombre de Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores.